En una movida que sacudió el mercado de la televisión, Canal 5 compró los derechos para la emisión de 32 partidos del Mundial de Fútbol FIFA 2026. Ese contrato implica que en televisión abierta esos encuentros serán emitidos exclusivamente por Canal 5 y que la señal de Canal 5 con esa cobertura también estará disponible en los servicios de televisión cable y en el streaming de Antel TV. El paquete incluye, entre otros, los partidos que juegue Uruguay, las semifinales y la final del campeonato, que va a disputarse, ustedes saben, en Estados Unidos, México y Canadá. La noticia fue anunciada la semana pasada en una conferencia de prensa que contó con la presencia del ministro de Educación, la ministra de Industria, las autoridades de Antel y las autoridades de los medios públicos, que calificaron el acuerdo como histórico y como una señal de un cambio de paradigma en la gestión de esos medios de comunicación. Hay una cantidad de preguntas desde la semana pasada, ¿no? ¿Cómo llegó Canal 5 a cerrar este negocio que dejó afuera a los 3 canales privados de Montevideo? ¿Cómo van a ser las transmisiones? ¿De qué manera se pagará el costo de este convenio? ¿Qué objetivos tienen los medios públicos para este periodo ya más en general? Bueno, sobre esas y otras preguntas vamos a conversar en los próximos minutos con la presidenta del SECAN, el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, y directora de Canal 5, Erika Hoffman. Erika, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Erika, qué difícil el trato de usted con Erika, ¿no? Esa es la costumbre en estas entrevistas, pero a Erika la conocemos hace bastante tiempo, en particular yo la conozco porque Erika comenzó su trayecto en los medios de comunicación acá en Perspectiva, ¿no? En el año 1997 en el equipo de producción. Un privilegio, y yo tengo un recuerdo de mi pasaje por En Perspectiva, que fueron más de 7 años, como una parte muy importante de mi formación personal y profesional. Muy agradecida de haber integrado este equipo. Y siempre digo, cuando hablan del primer trabajo de la gente, que a veces dicen que es un trabajo que no es el de los más importantes en su vida, el mío sí, y creo que hay como un sello de la gente que trabaja en Perspectiva, y lo llevo con mucho orgullo. Así que bueno, vamos por el tuteo. Erika, fuiste tú quien dijo que este anuncio, del acuerdo, era histórico. ¿Por qué? ¿Por qué lo calificaste así? Bueno, porque que el Mundial, que es el evento más relevante a nivel deportivo, esté disponible en su parte más importante por estos 32 partidos que proponemos para todo el mundo, es un hecho histórico. Es levantar barreras, es hablar de accesibilidad, es hablar de calidad, es hablar de construcción de ciudadanía, por lo que implica también el fútbol a nivel cultural para los uruguayos, y eso tiene que ver con el rol y el objetivo de los medios públicos. Entonces, a nivel de Uruguay, además, es histórico porque no es la primera vez en televisión abierta, pero sí es la primera vez que los medios públicos en televisión abierta y en exclusividad ponen 32 partidos, y nosotros consideramos que son los mejores 32 partidos a disposición de la población. Eso quiere decir que cualquier persona con una antenita en cualquier lugar del país puede verlos, y eso es histórico. Está el antecedente del año 2023, hace 2 años, cuando Canal 5 emitió en exclusividad para televisión abierta el Mundial Sub-20, ¿no? El que se disputaba en Argentina y que tuvo Uruguay finalmente como campeón. Sí. No es lo mismo, pero ocurrió algo similar, ¿no? Por supuesto, y por supuesto que tomamos como inspiración todo lo que se había hecho hasta ahora, pero el Mundial de las selecciones mayores es el Mundial de las selecciones mayores. De todos modos, aquel contrato era bastante particular. La señal era generada por DirecTV y no tuvo costo para Canal 5, ¿no? Es así. Bueno, ahora veremos cómo es Sigo avanzando. Capaz que una aclaración de la presentación inicial. Los derechos los compra Canal 5 y Canal 5 en Uruguay tiene un acuerdo de coproducción con Antel.
Es importante ese detalle, entonces, no compraron las dos instituciones juntas, compró Canal 5. Compró Canal 5 los derechos y tiene firmado un acuerdo Canal 5 con Antel de coproducción y para la inclusión de los contenidos en la aplicación Antel TV a través de la señal de Canal 5. Bueno, implícitamente queda dicho con las respuestas anteriores, este acuerdo, este contrato deja afuera de la emisión en televisión abierta del Mundial a los canales privados. ¿Ese factor estuvo de algún modo dentro de la estrategia? ¿Había, no sé, la necesidad o la conveniencia de, entre comillas, ganar esa pulseada? ¿Hubo algo de eso? Bueno, dicho en esos términos, no. Pero esto tiene una mirada comercial y responsable del uso de los fondos públicos, de los dineros públicos. Y la única manera de recuperar, ojalá toda la inversión que se está haciendo, es comercializarlo. Y para comercializarlo y para poder tener un buen retorno, la exclusividad era necesaria. No, está bien, pero yo iba a otra cosa. Hay un golpe de efecto acá. Hay un golpe de efecto. Es llamativo que los partidos del Mundial no se pasen por televisión abierta en los canales privados. Es como que, entre comillas, Canal 5 saca pecho, ¿no? Una cosa así. Bueno, Canal 5 se posiciona de una manera diferente, que es decir, acá estamos, mírennos, queremos ser relevantes y eso es parte de lo que también nos propusimos cuando asumimos el 1 de marzo, es decir, queremos que los medios públicos presenten contenidos relevantes, tengan contacto con la sociedad los elija para ver los que quieran, no es que todo el mundo tiene que mirar los medios públicos, pero tienen que ser una opción. Tú sabes, Emiliano, que lo más difícil es crear audiencias. Arrancamos con un Canal 5 que marcaba 0,3, 0,4 puntos de rating y eso se consigue de dos formas, o haciendo una gran campaña pública que esté respaldada por supuesto con contenido o con algunos golpes de efectos que vayan en esta dirección. Es coherente con lo que venimos haciendo hasta ahora, con la propuesta de las elecciones departamentales, con algunos productos que hemos puesto también, es decir, ahora un ciclo de cine nacional y esto del Mundial, lo de las Olimpiadas del 2028 que ya lo tenemos cerrado, es parte de lo que queremos hacer, es decirle a la gente, mírennos que tenemos cosas interesantes para mostrarles. Ahora, ¿qué condiciones se dieron que permitieron este negocio? Porque también, analizando lo que estaba en juego, da la impresión de que esto no era algo fácil, que Canal 5 desplazara a los canales privados. Lo primero que ocurrió era que estaban disponibles. Entonces, sobre esa base y sobre algunas conversaciones anteriores que habíamos tenido con Torneos y Competencias, que es la empresa que tenía los derechos, esa información se puso arriba de la mesa y entonces empezamos a averiguar cómo era la manera para poder acceder a ellos, cuáles eran los costos que se estaban esperando. Para nosotros era muy importante que se pudieran dar estas tres coincidencias: exclusividad en televisión abierta, cable y la señal del 5 en Antel TV, algo que en otras negociaciones anteriores que habíamos hecho, incluso con la propia gente de Torneos, no habíamos logrado porque los tiempos de negociación habían sido muy pequeños. Y después que el histórico de inversión de las empresas públicas estuviera cercano en su sumatoria al monto que se estaba pidiendo. Bueno, esas cosas fueron confluyendo, también que a nivel político, porque esta es una decisión de gobierno, más allá de que le toque a Canal 5 por el lugar que ocupa anunciarla y hacerse cargo, es una decisión de gobierno que hubiese una voluntad al respecto y cuando todas esas cosas confluyeron, avanzamos. Y bueno, tomamos esa definición y lo anunciamos. Estos factores son interesantes y tienen que ver con la pregunta que yo hacía, pero a mí me quedaba otro punto. Tú decías, supimos, nos enteramos de que estos derechos estaban disponibles, pero también se estaban negociando. Supongo que los canales privados estaban negociando con Torneos y Competencias, ¿no? Y seguramente sí, nosotros supimos. ¿Cómo se adelantaron ustedes? Y bueno, por eso el anuncio es ahora, y más allá de que tenía que ser, porque el sorteo que fue el viernes es parte del acuerdo y nosotros lo transmitimos en exclusiva como parte de este contrato que teníamos. Teníamos que poder cerrarlo antes de ese momento y bueno, fuimos a toda velocidad para lo que son las negociaciones de este tipo, ¿no? Llegó bastante tiempo y además
con mucho cuidado de que esto no se filtrara, porque también es una responsabilidad, es decir, anunciar que esto, o que se filtre, que esto se va a poder emitir y que la gente va a poder tener acceso y que después no ocurra. ¿Pero el gobierno jugó algún papel para, no sé, para convencer a Torneos y Competencias de que le vendiera a Canal 5? Por ahí viene la pregunta, ¿no? Bueno, si la dirección de Canal 5 es el gobierno, jugó porque nosotros nos reunimos con la gente de Torneo. A nivel más arriba, que yo tenga conocimiento, no. Seguimos, estamos con Erika Hoffman, directora de Canal 5 y presidenta del SECAN, Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional. Vamos a los detalles, vamos ahora a los pormenores del acuerdo de compra de derechos que se firmó con Torneos y Competencias. Ya quedó algo explicado, pero ¿qué es lo que podrá verse del Mundial en Canal 5? 32 partidos, ¿no? El campeonato tiene unos cuantos más. Más de 100. ¿Cómo es esto de los 32 partidos? Nosotros tenemos 32 partidos que incluyen la ceremonia de apertura, que no es partido, pero es interesante para que todos lo puedan ver, el partido inaugural, todos los partidos de la selección uruguaya, ahora los 3 primeros seguro, y luego tiene las 2 semifinales y la final. Y se completa con la elección del resto de los partidos. Vamos a poder ver los partidos de Argentina, los partidos de Brasil, los partidos más importantes de Europa, los que tienen más que ver con los intereses de las uruguayas y los uruguayos. En esa elección iremos avanzando en función de quiénes vayan pasando las etapas y cómo se vayan conformando. Tenemos un enviado en Washington donde se estaban definiendo las sedes, los cruces de los partidos, y en función de eso hemos ido asegurando los mejores partidos con el criterio de los intereses, el buen fútbol y la continuidad de la transmisión. Capaz que es interesante decir que en junio y julio Canal 5 va a tener una programación con mucho fútbol, diría que 2 horas por día de fútbol, seguramente entre 2, 3, dependiendo de cuántos partidos nos toquen, complementado con programas que estén enfocados específicamente en los comentarios del Mundial. ¿Cuántas horas por día entonces? Y 3 horas por día seguramente. Cada partido es 1 hora y media, 2 horas. Bueno, lo que digo es, cuando no haya partidos, seguramente habrá programas que comenten sobre los partidos. Cuando tengamos los partidos, habrá previa. Y si en algún momento tenemos 2 partidos, por supuesto que se ampliará. Sigamos pasando en limpio. ¿Cómo funciona la sociedad o el entendimiento con Antel? Bueno, el acuerdo con Antel es muy importante desde 2 puntos de vista. Primero, es lo que nos permite llegar a todo el país, porque si sumamos la señal de aire, que es con la antena digital, más el alcance de la señal del 5 por el cable, más los que los puedan ver por streaming a través de la señal del 5, nos permite que todo el territorio uruguayo... en el streaming de Antel TV va a estar la señal de Canal 5. En Antel TV está la señal del 5 hoy. Ya está. Y ahí hoy se puede ver la programación y por supuesto que se van a poder ver los partidos. Por supuesto, dice Erika, pero no es algo evidente. Estos acuerdos de compra de derechos tienen cantidad de restricciones, etcétera, ¿no? Entonces, no es evidente porque en realidad la venta de derechos tiene miles de renglones, y entonces lo que nos ocurrió en otras oportunidades es que la señal se bloqueaba o para el cable o para Antel TV porque no estábamos en condiciones de comprar ese segmento. Ahora son los 3 que nos permiten llegar a todo el territorio nacional. A nivel de aire tenemos 37 repetidoras a lo largo y ancho del país. En algunos lugares todavía no está llegando en buenas condiciones la señal digital. Ahí es bueno también que se contacte con nosotros y nos digan dónde hay dificultades de recepción. Pero entonces, es un acuerdo que implica televisión abierta en todos los lugares del país, la señal de Canal 5 en los paquetes de cable, que a veces no está incluido como parte del derecho, y por último la presencia en la plataforma Antel TV, la señal de Canal 5 con los partidos en Antel TV. Y este acuerdo, Emiliano, también lo que nos permite es aprovechar la experiencia que tiene Antel en transmisiones de esta entidad, porque Antel sí ha transmitido mundiales y Juegos Olímpicos, algo que Canal 5 no lo ha tenido como una gimnasia periódica. Entonces, aprovechar esa experiencia del equipo técnico y del equipo de comentaristas y deportivo que Antel ha tenido la tradición de contratar
es aprovechable. Y después además vamos a aprovechar unos estudios que tienen Antel TV y Dinatel en la sede del LATU, que están equipados con la más alta tecnología. Entonces el día del lanzamiento, y esto lo decía la ministra de Industria, es decir, lo que queremos es hacer la sumatoria de todo lo mejor público, no competir entre nosotros, sino sumar entre todos para poder tener la mejor transmisión posible y ser muy responsable con los recursos públicos. Ese aspecto no me parece menor, quiero después en todo caso profundizar un poco en él, pero sigo para precisar el alcance. Los derechos para televisión abierta son en exclusiva. En exclusiva. No hay otro canal de televisión abierta que pueda competir. En Uruguay no. La pregunta viene porque capaz que ustedes estaban habilitados para revender derechos. No es así. No podemos revender derechos. Ahí está. Entonces es solo Canal 5 en televisión abierta. Y no solo en Montevideo, sino en todo el país. Sí. Acá llegamos al punto que aparecía ya en las consultas de oyentes y que tú misma empezabas a responder. ¿Canal 5 llega con televisión abierta a todo el territorio? Hoy, ¿cómo es eso? Bueno, hay algunos lugares donde la señal es más débil, pero tenemos 37 repetidoras. Lo que sí es que no se llega a todos lados con la misma antena, ¿no? Entonces ahí era un ejercicio que yo le pido a la gente que haga, es que vaya viendo con qué tipo de antena puede captar la señal con buena calidad. A veces solo con la antena pequeña puesta en el televisor o en la pantalla alcanza, a veces esa antena tiene que tener una extensión, pero en el propio domicilio, y a veces es necesario colocar una antena en la azotea a la vieja usanza. Sí, porque recordemos que estamos hablando de televisión por aire, de televisión abierta en la era en la que estamos, televisión abierta digital, ¿no? Sí, pero de buena calidad de imagen. Que eso no quiere decir que... En principio con muy buena calidad de imagen. Exactamente. En principio con muy buena calidad de imagen, dependiendo de cómo llegue la señal, de cómo se capte la señal. Sí, en realidad ahí no es que baje la calidad de imagen, sino es que se pierde, ¿no? Se pixela y se pierde la calidad. Entonces ahí es que vean cuál es el equipamiento. Y si no llega, por favor avísennos. ¿Hay margen para corregir la transmisión, para corregir el alcance de una repetidora concretamente? Estamos revisando la potencia de las repetidoras. De hecho, hace poco, en una visita que tuvo ACAU en 33, nos llegó un pedido. ACAU es la agencia de cine. Uh-huh. Y cuando fueron a una entrevista, les dijeron que en algún lugar de 33 no llegaba, y a partir de ese pedido es que fuimos a revisar la potencia de la repetidora y se mejoró. Preguntan acá, Carlos, concretamente, si se va a hacer esta transmisión en Full HD. ¿Cuál es la calidad prevista concretamente? Sí, Full HD. Full HD. Bien. No, porque había oyentes que decían, bueno, acá en el interior lo podremos ver, pero solo por cable, por la señal de Canal 5 en cable. No puedo garantizar que el 100% del territorio con televisión abierta quede con esa cobertura, por eso es que decimos que con la sumatoria de las tres llegamos a todo el territorio. Sí, vamos a hacer todo lo que sea posible para que la señal de aire llegue a todo el territorio nacional. Repito que este es el paquete, hemos ya detallado cómo es el paquete. En particular, incluye la presencia de la señal de Canal 5 con los partidos en el cable. Ahora, en el cable habrá otra opción, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo es el contexto? Hay derechos que fueron comercializados para televisión cable específicamente, ¿no? Sí, no en exclusividad. En exclusividad solamente la televisión abierta. Entonces, en el cable, Montecable, Nuevo Siglo y TCC tendrán su emisión con sus propios periodistas y comentaristas en el canal Eventos, donde generalmente uno puede ver eventos de fútbol que o contrata específicamente o están libres para el consumo de quienes contratan el cable. Canal 5 lo va a tener en su señal de Canal 5. Sí, ahí entonces hay que hacer esa precisión. Va a haber otra oferta de acceso al Mundial con más partidos, tengo entendido. 96 partidos y DirecTV tiene todos los partidos posibles también. En realidad ellos compraron el paquete completo. O sea, en televisión para abonados habrá una oferta de 96 partidos, la de los canales privados de Montevideo y sus cables del interior, y una oferta de más partidos todavía, que es la de DirecTV.
¿no? Exactamente. Entonces, la diferencia que hace este contrato que firmó Antel, la diferencia es la apertura y sobre todo la presencia gratuita, obviamente sin tener que pagar por ello, en televisión abierta, ¿no? Sí, y en muchos lugares del interior, y ahora la diferencia con lo que pasaba antes es que antes la señal de Canal 5 en Antel TV no era casteable. Casteable quiere decir que se puede trasladar a la pantalla de la televisión, y ahora sí es casteable. Entonces, ese es otro detalle importante. Antes solamente se podía ver en el dispositivo y ahora sí se puede poner en la pantalla familiar, por decirlo de alguna manera. Ahí tenemos otra opción de ver estos partidos, los 32 que compró Canal 5 de manera gratuita para los clientes de Antel concretamente, ¿no? Así que entonces, televisión abierta o la señal de Canal 5 en el paquete de Antel TV, que no solamente se va a poder ver en el teléfono o en la tablet, sino también en la televisión. Proyectar o en una pantalla. Enchufar en la pantalla, ¿no? Estoy mirando el WhatsApp mientras transcurre la entrevista y hay cantidad de preguntas, ¿no? Con curiosidades, detalles, aspectos de la cobertura. Por ejemplo, ya algo dijimos, pero ¿Antel puso dinero en este contrato? Antel no puso dinero en este contrato porque el contrato es de los medios públicos con torneos. Ajá. Antel va a ser un gran auspiciante de esta transmisión. Bien. Y acá llegamos a el capítulo costos. Y cómo se enfrentan los costos. Y si acá va a haber dinero del Estado al servicio de esta cobertura, cómo se piensa desquitar los costos. Bueno, por ahí iremos en la segunda parte de la entrevista. La semana pasada, Canal 5 anunció que posee los derechos para emitir en exclusividad para televisión abierta 32 partidos del Mundial de Fútbol 2026. Anunció además que esa señal estará incluida en los paquetes de televisión cable y también en la plataforma de streaming Antel TV. ¿Qué significa este paso para los medios públicos? ¿Cómo se encuadra dentro del nuevo paradigma que se empuja en este periodo de gobierno en esa materia? Estamos con Erika Hoffman, directora de Canal 5, presidenta del SECAN, Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional. Vayamos al costo del acuerdo, que ha sido todo un tema de conversación en estos días. Circuló una cifra, $3,5 millones. A ver, empecemos por ahí. Por la confidencialidad que tiene este contrato, yo no puedo confirmar el monto. No voy a decir que que es un disparate eso que acabas de decir, pero no puedo dar el monto. Ustedes dijeron, el acuerdo no implica costos adicionales ni impacto presupuestal para los medios públicos, ni erogación extra para el presupuesto nacional y representa un uso responsable de los recursos del Estado. Leí entre comillas. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso? A ver. Bueno, significa que en este país, históricamente, las empresas públicas han invertido en la transmisión del Mundial. Entonces, estuvieran donde estuvieran los derechos de estos partidos, esta inversión se iba a dar, porque el Mundial es un negocio a nivel de comunicación. Y lo que hicimos fue analizar el histórico de inversión de los entes públicos. O sea, Antel, Banco República, Banco de Seguros, por ejemplo, ¿no? Exactamente, y hacer una proyección de esa inversión, pero en vez de que se la pagaran a la transmisión de los canales privados, que se la pagaran a la transmisión de Canal 5. Y después también hay un histórico de inversión de empresas privadas que históricamente han invertido en el Mundial y también se hizo una proyección en ese sentido. Va a haber una gestión comercial responsable para tratar, tenemos varios escenarios. El primero es costear el 100% de lo que cuesta, teniendo en cuenta además que esto es una inversión en la imagen, ¿no? de los medios públicos, que también hay que tomarlo, porque no es que es 2 más 2, pero igual nos gustaría llegar al monto exacto que cueste la compra de los derechos, más unos costos de producción que vamos a tener, en el cual también tenemos por lo menos 2 escenarios. Uno de mínima, que es mandar un equipo a seguir a los partidos de Uruguay. Lo que no vamos a hacer es tomar la señal y transmitirla. Vamos a tener tenemos un equipo de deportes en el canal y seguramente en eso también va a participar Antel y quizás algunos periodistas de la radio, porque no se olviden que estos son medios públicos.
Y luego, dependiendo de cómo le vaya a Uruguay y dependiendo de cómo nos vaya también a nosotros con la gestión comercial, podemos sumar algún equipo más, algún periodista más que se contrate especialmente para algunos datos de color, para mostrar otras cosas del Mundial que interesan. Sí, porque en materia de costos, en una producción como esta hay que sumar el costo de los derechos más la realización en sí de la cobertura, ¿no? Y esto último incluye así, en un repaso rápido, relatores, comentaristas, técnicos, editores, un equipo que va a trabajar acá y otros que van a viajar a las sedes del Mundial. En principio, por ahora, viajarían 2 personas y el resto se quedaría todo acá en Montevideo, utilizando todos los recursos que ya disponemos y seguramente reforcemos lo que tengamos que reforzar. ¿El canal tiene que hacer inversiones especiales para realizar estas transmisiones? No es lo que tenemos previsto, por eso vamos a utilizar este estudio que les decía que está en las instalaciones de Dinatel, que tiene equipamiento de última generación, para aprovechar que eso ya está instalado. Entonces, Canal 5 va a salir a comercializar espacios publicitarios en estas transmisiones. Exactamente. ¿Tiene Canal 5 una gerencia comercial? ¿Tiene un equipo comercial? ¿Cómo es eso hasta ahora? Hasta ahora no había una gestión comercial en Canal 5 porque no existía un marco legal que le permitiera comercializar. Ahora, a partir de esta ley de presupuesto que se está terminando de aprobar en el Senado, hay 2 artículos, uno que le permite comercializar y otro hacer acuerdos de canje que ponen al canal en otra pista, también en una pista de ser más responsable del uso de sus recursos, porque hasta ahora los recursos públicos que están disponibles son los que se tenían para poner en pantalla, y ahora hay una apuesta de decir, todo lo que queramos mejorar de la pantalla tenemos que salir a buscarlo y a proponerlo. Entonces, no existe, el equipo de dirección es quien hoy asume esa responsabilidad de salir a comercializar, y ya hemos tenido algunas reuniones de interesados en apoyar esta política de venta, incluso previo a saber que nosotros íbamos a tener los derechos del Mundial, y ahora, a partir de que esto está arriba de la mesa, vamos a empezar a tener reuniones. Hoy mismo ya vamos a tener algunas reuniones para conversar con agencias de medios y con otras personas que tienen, sobre todo, mucha experiencia en la comercialización de este tipo de productos. Ajá. O sea, no va a haber un departamento comercial nuevo, no se va a crear un departamento comercial a estos efectos. No por ahora. Se va a trabajar con una suma de comercializadores, una cosa por el estilo. Exactamente, por lo menos en el año 2026 estimamos que sea así, dependiendo de cómo nos vaya, y también serán las posibilidades de montar algún otro tipo de estructuras dentro del propio canal, pero tampoco queremos engrosar. Estas 2 disposiciones que se incluyeron en el proyecto de presupuesto, que creo que son el artículo 359 y el artículo 360, ¿se incluyeron pensando en esto, pensando concretamente en este proyecto de transmitir los partidos del Mundial, o era una asignatura pendiente, era un cambio, una reforma que ustedes entendían debía regir para Canal 5 y los medios públicos? No se hicieron pensando en el Mundial. Esto se inició junto con nuestra presencia en los medios públicos. Era de un interés muy genuino y también de responsabilidad de decir, y sobre todo en este momento del país, no hay más presupuesto disponible, y por lo tanto o nos quedamos con esta propuesta de pantalla o salimos a buscar nuevas asociaciones y recursos, y buscando eso, decir, bueno, la clave de mejorar la pantalla o el aire o incluso para la radio y para los medios digitales es poder tener asociaciones comerciales que nos permitan que ingresen nuevos recursos genuinos asociados a toda la programación y propuesta de los medios públicos o incluso algunos productos en concreto. Vamos por partes, porque el oyente en este momento, si es televidente de Canal 5 o ha visto Canal 5 en algunos momentos, debe saltar y decir, pero hay publicidad en Canal 5. Ya he visto publicidad en Canal 5. ¿Qué es lo que cambia ahora?
Bueno, hoy Canal 5, hoy los medios públicos se financian con una parte del presupuesto que es de rentas generales y hay otra parte del presupuesto que proviene del 20% de la pauta que hacen los entes públicos en sus campañas ocasionales. Hay una ley que obliga. Exactamente. Hay una ley que obliga, por ejemplo, al Banco Seguros, por ejemplo, al Banco República, por ejemplo, a Antel, a destinar el 20% de sus recursos destinados a publicidad en los medios públicos, ¿no? Exactamente. Eso viene de cuando es una ley vieja. Ya esa es una ley vieja que en principio determinaba que el 100% de esa inversión era para los medios públicos y hoy no ocurre así. Entonces hoy ese dinero entra a los medios públicos lo trasladan a la CUN, al Ministerio de Economía, y Economía nos da un porcentaje de esa inversión para el financiamiento de los gastos corrientes. Pero luego, con algún proyecto en particular, uno puede pedir que se traslade algún recurso más. Pero a ver, primero, cuando yo digo que el oyente debe recordar que en Canal 5 ha visto publicidad, no ha visto publicidad solo de entes autónomos. No, porque las coproducciones venden su propia publicidad en un régimen diferente del que tiene el canal. Ajá. Hoy, si nosotros vendemos un espacio publicitario, ese dinero que entra a Canal 5 lo tenemos que transferir inmediatamente al Ministerio de Economía, porque no somos una unidad ejecutora que no tiene caja. Esa es una precisión importante. Hasta ahora, el dinero que ingresaba por publicidad en programas o en la propuesta de Canal 5 no iba para Canal 5. Iba a rentas generales y de rentas generales volvía una parte. Exactamente, es una manera, viene a Canal 5 pero de una manera indirecta y no la totalidad. Ajá. Ahora las cosas cambian. El artículo 359 dice que autoriza al Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional a realizar acuerdos con instituciones y empresas, tanto nacionales como extranjeras, para la producción y transmisión de programas especiales, temáticos, eventos y coberturas relevantes, así como para ofrecer servicios técnicos o de contenidos a terceros. Esa es la primera parte, ¿no? El 360 es el que habla de plata, ¿no? Sí. Dice que autoriza al SECAN a comercializar la venta de derechos de coproducción, patrocinio de programas especiales, venta de publicidad, así como proveer servicios técnicos a terceros en el marco de los acuerdos que se realicen con instituciones y empresas tanto nacionales como extranjeras. Y luego dice, ahí está, que los fondos recaudados por la venta de estos derechos, patrocinio, publicidad y servicios técnicos constituirán recursos con afectación especial de dicha unidad ejecutora. Ahí está el asunto, ¿no? Exactamente. Ahí está el asunto. Y agrega, serán destinados a las producciones originadas de los acuerdos mencionados en el inciso precedente y para solventar gastos de funcionamiento e inversiones no pudiendo ser utilizados para el pago de retribuciones de sus funcionarios. O sea, el dinero de estas pautas publicitarias ahora sí va al SECAN o a Canal 5 en particular, pero con alguna restricción, ¿no? Bueno, lo que quiere decir eso es que no es para engrosar la planta de funcionarios permanentes, de trabajadores permanentes. Sí se puede contratar equipos que estén asociados a proyectos específicos que su instancia o permanencia tenga inicio y final. Ahí está. Entonces, esto viene con la pregunta que yo tenía pendiente. Si esta cobertura efectivamente le deja ganancias a Canal 5, ¿qué destino va a tener ese dinero? Bueno, en principio lo que pensamos es invertirlo en tecnología, en el atraso de inversiones de equipamiento que hoy tiene el canal, la radio y los medios digitales de hace un tiempo y por otra parte sería bueno poder contar con algún fondo que permita tener caja, ¿no? Es decir, no salir a negociar de cero para adelante cualquier transmisión, sino tener algunos créditos que permitan pagar algunos gastos de funcionamiento extraordinarios, ¿no? Viajes, o sea, mañana sale un viaje donde el presidente Orsi va a algún lugar y se necesita algo de dinero en caja para poder pagarlo y eso no necesariamente se puede presupuestar en el año anterior, porque uno no puede imaginar todos los viajes que va a hacer el presidente. Entonces es importante poder tener algo de crédito al respecto. Repito que esta es una ventana nueva que se le abre a Canal 5 con la transmisión de los partidos del Mundial, pero en general es una herramienta que queda disponible para Canal 5 porque estamos hablando de disposiciones de la ley de presupuesto, ¿no? Exactamente.
Disposiciones a su vez no pacíficamente aceptadas en el ambiente, ¿no? Tienen su cuota de rechazo o de resistencia. ¿Por qué? Porque hay toda una lectura según la cual los medios públicos deben financiarse con dinero públicos, punto. Y no salir a competir por la torta publicitaria con la que se financian los medios privados, ¿no? Las concesiones de medios privados. ¿Qué dice Erika Hoffman sobre esa parte de los argumentos, esos argumentos? Bueno, hoy los medios públicos tienen una gran parte de su financiamiento con fondos públicos. Entonces, eso se da de facto y es una gran responsabilidad de la gestión ir a por más, ¿no? De decir, bueno, no nos quedamos tranquilos con esto, sino queremos mejores medios públicos que nos permitan mejorar la calidad de la producción y además, si se pudiera también invertir en algo de tecnología o de obras que mejoren las condiciones de trabajo de todas las trabajadoras y trabajadores que están en los medios públicos, y eso no pedírselo al Ministerio de Economía permanentemente. Entonces ahí hay una responsabilidad de gestión en la que creemos. Después, sobre el tema de la torta publicitaria, en particular, yo creo que si tenemos una mejor televisión, todos los que conformamos ese ecosistema, la torta publicitaria va a aumentar, que es una mirada un poco micro, es decir, me roban este pedacito. Hoy lo que está en crisis, y creo que hay una reformulación incluso de cómo se concibe, es qué es el consumo de la televisión, que no necesariamente es la pantalla que está en un lugar familiar donde todo el mundo se pone a verla. En realidad hoy los canales de televisión son productores de contenidos que se consumen en diferentes pantallas. Entonces, si todos trabajamos en pensar la televisión de esa manera, bueno, la televisión va a tener una relevancia mayor y a todos nos va a ir mejor. Un aspecto más a propósito de cómo va a llevarse a cabo esta cobertura del Mundial en Canal 5. Algo que he dicho ya, las radios públicas, ¿cómo participan? Bueno, estamos todavía viendo si podemos sumarlas a la transmisión. Los derechos no los tiene Torneos. Esa era mi pregunta. Con lo cual no ¿Se compran podríamos... los derechos para transmitir por radio también? Estamos en ese proceso, estamos intentando sumarlas también, pero como no era la misma empresa la que los tenía, y esto en algún momento tenía que cerrarse, anunciamos primero lo que va a ocurrir en Canal 5, pero la idea es que sea una estrategia de los medios públicos. Ajá. ¿Y qué tipo de sinergia va a haber con las emisoras de radio entonces? En principio no se va a comprar la exclusividad de los medios de radio, con lo cual ahí habrá muchas emisoras de radio que sé que están, porque hemos tenido conversaciones, están varias tratando y pujando por comprar esos derechos, y veremos cuando los tengamos, si es que los podemos tener, cómo generamos una sinergia. Y si no hay derechos para radio, igual, ¿de qué manera se arma el paquete con las radios? Bueno, la idea es que los periodistas deportivos que estén en las radios participen también, y en digital participen de esta transmisión que va a ser histórica. Enseguida vamos a la tercera parte de la entrevista con Erika Hoffman, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, se plantea esta cobertura en televisión abierta exclusiva de estos 32 partidos del Mundial también como un golpe promocional para Canal 5, ¿no? Bueno, un golpe promocional ¿para qué Canal 5? ¿Qué se está preparando en Canal 5 para aprovechar esa movida? Ingresamos en la tercera y última parte de la entrevista con Erika Hoffman, directora de Canal 5, presidenta del SECAN, Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, licenciada en Ciencias de la Comunicación, magíster en Dirección de Comunicación, con un posgrado en Economía, Comunicación Estratégica y Comunicación Política. Así es. Pasando en limpio algo que ya fue de algún modo contestado, pero quiero arrancar por ahí. Los objetivos de esta movida de transmisión en directo de 32 partidos del Mundial con exclusividad para televisión abierta, más presencia en Antel TV, más presencia en la señal de Canal 5 en cable. ¿Objetivos cuáles? ¿Rating, facturación, construcción de marca, audiencia? A ver. Bueno, construcción de audiencia seguro, reposicionamiento seguro, y esto enmarcado en los objetivos de gestión de los medios públicos que nos propusimos, que tienen que ver con
accesibilidad, fortalecimiento de la ciudadanía, contenidos de calidad. Para pensar los medios públicos, hay un ejercicio que hicimos que es ir a ver qué pensaron los fundadores y sobre todo para pensar el canal, qué pensaron los fundadores de Canal 5 cuando se animaron a proponerlo. Y entonces ellos pensaban en contenidos que iban en la línea de algún lugar para informarse con seriedad, sin ninguna duda, educación y entretenimiento. Entonces, esos 3 ejes guían la gestión. Entonces, por eso cuando arrancamos, renovamos el informativo, volvimos a tener informativos los fines de semana, que nos parecía muy importante. Esto mismo se está llevando a las radios, con corresponsales en todo el país. Las radios públicas vuelven a tener su propio informativo. La penetración de las radios públicas en el territorio es muy importante también por la cantidad de repetidoras que tienen y el alcance que tienen a nivel de todo el país. Luego, todo lo que tiene que ver con la educación, bueno, nosotros no tenemos un país como ocurre en otros lugares de América Latina donde se dan comunicación, donde se da la educación a distancia, porque no tenemos esas distancias gigantes, pero creemos que la educación en el sentido más amplio de la palabra tiene que estar, y la cultura, ¿no? Es decir, tenemos que ser un reflejo de qué tipo de sociedad queremos construir, cómo nos queremos llevar, qué tipo de lenguaje queremos. Hay algunas cosas que no pueden ocurrir en Canal 5, ¿no? Es decir, hablar mal, digamos que bulinear a alguien o manejar algún tipo de mensaje que no es un mensaje político ni ideológico, es un mensaje de convivencia. Vamos trabajando también en ese sentido. Y luego el entretenimiento, que en aquel entonces el entretenimiento estaba centrado en las transmisiones de lo que ocurría en el Sodre, por la cercanía y por lo que ocurría en aquel entonces, y hoy el entretenimiento pasa por otro lado. Entonces hemos mezclado y mixturado con los temas de cultura. Ahora tenemos el Mundial es entretenimiento, el Mundial también es educación en valores deportivos. El deporte es algo que está atravesando toda la programación de Canal 5, y después la mirada territorial y de las localías. Por eso, desde este año, y con un énfasis también lo vamos a repetir en el 2026, la presencia en las fiestas tradicionales que ocurren en nuestro país. Vamos a ir ahora la semana que viene a presentarlas al Congreso de Intendentes para que los intendentes sepan que queremos estar presentes con la mirada local en 26, 27 fiestas tradicionales. Pero a ver, llevándolo a términos concretos, bajando bien a tierra, si el operativo mundial FIFA 2026 resulta un éxito para Canal 5, ¿cómo se va a aprovechar esa ola de audiencia y de atención al canal de televisión del Estado? Por ejemplo, ¿qué otros contenidos van a preparar y ofrecer? Bueno, si nos va bien con lo del Mundial, y por eso es tan importante que haya periodistas del canal participando de esa transmisión, es que después un poco de esa audiencia se quede con nosotros. ¿Para qué? ¿Pero qué le van a ofrecer a esa audiencia? ¿Para qué le piden que se quede? ¿Para qué van a aprovechar a esos nuevos televidentes? Algo de lo que decía recién, todas estas fiestas tradicionales, eventos deportivos que ocurran acá en Uruguay, que los puedan ver en vivo, como vieron el Panamericano de Hockey, como vieron la gimnasia artística. Veremos si podemos avanzar con la compra de algunos otros derechos. Alguien decía, en el 2020 se juega el Mundial Femenino. Podremos, bueno, depende de cómo nos vaya, los Juegos Olímpicos en el 2028. Y seguramente iremos armando una grilla con programas en vivo los fines de semana, que nos permitan también mostrar algunos temas que tienen que ver con entretenimiento y cultura, y algún periodístico, algún programa sobre geopolítica internacional. Bueno, ¿qué pasará en ese plan con la reestructura que se implementó en el periodo pasado y que determina una integración entre la televisión y las radios públicas? Es una organización nueva, transversal, que quedó plasmada en la rendición de cuentas del año 2023, ¿no? Y que quedó a mitad de camino porque hoy Canal 5 no es un servicio descentralizado y la reestructura iba hacia ese lugar. Hoy tenemos que dar esa discusión sobre qué figura tienen que ocupar los medios públicos. Lo que está claro es que el ser una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura dificulta muchas dinámicas propias de los medios públicos que requieren aprovechar oportunidades, tener rapidez de gestión, que
con una situación distinta de otra unidad ejecutora pública. Entonces, lo que nos propusimos es dar esta discusión después que transcurriera la discusión de la ley de presupuesto y con tiempo suficiente para que no nos apurara el cierre de la gestión. Entonces, ahí será un servicio descentralizado, será una figura pública no estatal, tendremos que discutirlo. Y en ese contexto, lo que estamos haciendo con la estructura que estaba planteada es avanzar en la puesta, en la asignación de algunos cargos de jefatura sobre los que no tenemos duda y de gente que ya de hecho estaba ejerciendo esa jefatura, solamente que conformada desde otro lugar. Jefaturas comunes. Jefaturas comunes. Jefaturas, digo, que van a abarcar a televisión más las radios. Bueno, en principio las gerencias, que son las que abarcaban a todos los medios, por ahora están vacantes porque el SECAN tiene un director que se ocupa de cada uno de los medios, uno que no tiene institucionalidad todavía, que es medios digitales, de la radio y del canal. Entonces, los directores de alguna manera ejercemos de gerentes y tenemos algunos equipos de dirección, pero digamos que salteando... Le pregunto porque suena lo más lógico del mundo, ¿no? Que el canal, la televisión, funcione en la integración mayor posible con las radios, ¿no? Exactamente, y esto va en la línea de tratar de aprovechar la mayor cantidad de recursos disponibles y luego respetar la naturaleza de cada uno de los medios. Entonces, en esa conversación estamos, los que ya estamos seguros que tienen que estar en esos lugares, los vamos asignando y en otros casos daremos la discusión. En el periodo pasado se había avanzado hacia esa integración incluso desde el punto de vista físico, ¿no? Cuando se llevó los estudios de radio al predio de Canal 5 en Boulevard Artigas, pero ahora en este periodo aquella medida se revirtió. Sí, los estudios de radio están otra vez en la Ciudad Vieja, en el local del Sodre, viejo local del Sodre, en la peatonal Sarandí. En una infraestructura de un nivel internacional, ¿no? Cualquiera que vaya y vea esos estudios se va a dar cuenta que es imposible dejar atrás, porque la inversión que habría que hacer, además, para que esos estudios estuvieran ese nivel de calidad en Boulevard Artigas es muy elevada y tampoco habla del cuidado de los recursos públicos. Esa es una cara de la situación. La otra es que están lejos de la televisión y por lo tanto no se facilita o no se aprovecha para facilitar la integración. Bueno, pero hoy las distancias geográficas de esa medida, de esa entidad, no dificultan la integración. De hecho, hoy, para poner un ejemplo, Gabriela Lavarello, que es la responsable y la que lidera el programa 5 Sentidos de la mañana en el canal, luego hace el informativo de las radios públicas y se traslada desde el canal hacia Sarandí para hacerlo. No es una barrera infranqueable. Y lo último, hablando de integración y de sinergia, veía un posteo que puso en X Gerardo Sotelo, que fue director de Canal 5 y del SECAN en el periodo pasado. Dijo, a propósito del acuerdo, a propósito del contrato para transmitir estos 32 partidos del Mundial, que era una coordinación en el sentido correcto entre las dos instituciones del Estado que tienen que ver con lo audiovisual. Antel, una compañía de telecomunicaciones que se ve obligada a contar con contenidos para competir en su mercado, pero que además tiene tecnología, conectividad y disponibilidad de recursos. Antel no es un organismo pobre. Y Canal 5, encargada de producción y difusión de contenidos audiovisuales, pero que en general tiene que manejarse con un presupuesto acotado. ¿Qué dice usted sobre ese comentario? Me parece que es un lindo comentario de reconocimiento de Gerardo Sotelo, con quien también trabajé. Trabajé cuando trabajé en Dicho y Hecho y conduje el programa con él, así que también es curioso este pasaje, esta sucesión. Tengo un muy buen vínculo con él. Me parece que es reconocer algo que está bien hecho, lo agradezco de su parte y creo que tenemos que trabajar sumando lo mejor de cada mundo. Me pareció una observación sobre la cual conviene discutir un rato, porque parece lógico, parece racional trabajar de esa manera, ¿no? Canal 5, Antel, y no manteniendo las chacritas, esas que son algo tan clásico del Estado uruguayo. En este caso no serían chacritas, en el caso de Canal 5 puede ser una chacrita, en el caso de Antel es una flor de chacra, ¿no? Una estancia. Una estancia. ¿Tiene lógica romper la barrera entre las dos instituciones, no?
tiene lógica romper todas las barreras que sean necesarias para hacer el mejor producto posible, e incluso voy un paso más allá, que es también articular sinergias con el mundo privado, ¿no? Creo que para cada caso, con esta lógica del mejor aprovechamiento posible, tenemos que diseñar los mejores escenarios para que lo que le llegue al ciudadano, que es en realidad quien es el beneficiario de lo que estamos haciendo, sea lo mejor. Pero ¿puede pensarse en esta Operación Mundial 2026 como el comienzo de una alianza estratégica en serio entre Canal 5 y Antel? ¿Algo que hasta ahora no se había logrado? Sería maravilloso. ¿Está en la agenda? Está en la agenda hacer alianzas con todos los que sean necesarios. Pero en particular con Antel. Que y seguramente porque tiene mucho que ver en lo que sea común. La idea es potenciarnos, y en lo que no sea común cada uno hará su camino, y buscaremos otros aliados también en otras órbitas del Estado para poder potenciarnos también mutuamente. Erika Hoffman, directora de Canal 5 y del SECAN, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes.